Bienvenidos. Hoy viajaremos junto a Dante Alighieri a través de una de las obras más fascinantes de la literatura universal, la Divina Comedia. Un viaje que empieza en la oscuridad del infierno, continúa en el ascenso del purgatorio y culmina en la luz del paraíso. En este video encontrarás un resumen claro y entretenido, canto a canto, para descubrir los secretos, símbolos y emociones que hacen de esta obra un clásico eterno. Infierno, canto 1. Me encontré a mitad de mi vida perdido, sin darme cuenta de cómo había sucedido. Un día desperté y estaba en un bosque oscuro, tan cerrado que parecía tragarse la esperanza. No recordaba cómo había abandonado el camino recto, solo sabía que estaba desorientado, vulnerable, y con miedo. Vi entonces, a lo lejos, un monte bañado por la luz del sol. Era como un recordatorio de que todavía existía claridad más allá de la sombra. Quise subir hacia allí, recuperar la dirección perdida, aferrarme a esa promesa de claridad. Pero apenas avancé, aparecieron mis obstáculos, encarnados en 3 fieras. La primera, ligera y elegante, una pantera que se movía con astucia, como si conociera mis debilidades. Luego, un león imponente, cuyo rugido parecía llenarlo todo de pavor. Y finalmente la más terrible, una loba famélica, insaciable, que me arrancó toda fuerza de seguir adelante. Con cada paso que intentaba dar hacia la cima, ella me empujaba hacia abajo. Mi corazón se llenó de desesperanza, no podía vencerla. Y justo cuando pensaba que estaba condenado a perderme otra vez en la oscuridad, apareció una figura que no esperaba, un hombre de aspecto noble, sereno, antiguo. Era Virgilio, el poeta que tanto había admirado, como si hubiera salido de mis propios sueños de juventud. Me habló con calma, y sus palabras eran un bálsamo. Me dijo que no había manera de vencer a esa loba allí, que mi ruta directa hacia la cima estaba cerrada. Pero no todo estaba perdido. Había otro camino, más largo, más difícil, pero posible. Un viaje a través del infierno y del purgatorio, hasta llegar al paraíso. Él mismo sería mi guía. Sentí miedo, sí. Pero también esa chispa rara, como cuando en medio de la desesperación aparece alguien que te ofrece su mano. Y la tomé. Infierno, canto 2. La tarde caía, y con ella me caía encima el peso de lo que estaba por comenzar. El sol se hundía, y yo temblaba. ¿Quién era yo para aventurarme en un viaje así? No soy ni Eneas, que descendió al inframundo para fundar un imperio, ni San Pablo, que llegó hasta los cielos. Yo soy apenas Dante, un hombre confundido, débil, extraviado. ¿Cómo atreverme a caminar donde los más grandes temieron? La duda me devoraba, me dejaba sin aire. Quise dar marcha atrás, confesar mi miedo, retroceder al bosque oscuro aunque supiera que era condena. Pero entonces, Virgilio me miró con esa calma firme, como un padre que no juzga pero tampoco permite que escapes. Me contó algo que me estremeció, no había aparecido en mi camino por casualidad. Una mujer del cielo lo había enviado en mi ayuda. Una mujer llena de ternura y compasión, Beatriz. Sí, Beatriz, la que fue mi guía en vida con solo su mirada. Ella descendió desde la gloria para pedírselo, movida por amor. Y no solo ella, la Virgen María y Santa Lucía también habían intercedido para que yo no me perdiera en la oscuridad. ¿Te imaginas? Yo, un hombre cualquiera, sostenido por el cuidado del cielo. Y entonces entendí, si me llamaban a este viaje no era por mi valor, sino porque el amor mismo me empujaba. El miedo seguía en mi pecho, sí, pero ahora estaba acompañado de algo más, una confianza que no venía de mí, sino del brillo de quienes me apoyaban desde arriba. Me volví hacia Virgilio, y esta vez dije, sí, vamos. Así, la noche nos envolvió, y comenzó de verdad el descenso. Infierno, canto 3. Yo, Dante, lo vi por primera vez, la puerta. No era cualquier puerta, era un umbral que parecía hecho de eternidad. Talladas en ella, unas palabras que aún resuenan en mis huesos. Abandonad toda esperanza, los que entráis. Leerlas fue como sentir que el alma se me encogía. ¿De verdad estaba dispuesto a dejar toda esperanza? ¿Quién puede vivir sin esa llama? Pero Virgilio, sereno, me recordó que aquí no había espacio para dudas,
Quien cruza este umbral debe entender que entra a un lugar donde la misericordia no toca. Al entrar, lo primero que encontré fue un ruido incesante, lamentos, gritos, gemidos que no callaban nunca. Y allí vi a los primeros condenados. No estaban ni en el cielo ni en el infierno, eran los indiferentes, los que en vida jamás tomaron partido, los que no se atrevieron a elegir el bien ni el mal. Eran nada, sombras sin identidad, arrastrados por banderas sin emblema, perseguidos por enjambres de avispas y tábanos que los picaban sin cesar. Y su sangre alimentaba gusanos a sus pies. Yo, Dante, sentí una mezcla de compasión y desprecio. Porque allí entendí que no elegir también es una elección, y que no tener el valor de vivir con decisión es un pecado que el mundo eterno no perdona. Cruzamos después hacia un río oscuro, el Aqueronte. Allí, el barquero Caronte, con sus ojos de fuego, recogía las almas para llevarlas al otro lado. Gritaba, golpeaba, maldecía, como si cada pasajero fuera un peso insoportable. Cuando me vio, me apuntó con sus palabras ardientes: tú, alma viva, no puedes entrar en mi barca. Pero Virgilio lo detuvo, este viaje no lo regían las leyes comunes. Yo, Dante, estaba destinado a cruzar. Y aunque temblaba, sentía que ya no había retorno. De pronto, el suelo tembló bajo mis pies, un estruendo, como si la creación misma se estremeciera. El miedo me venció, y caí como quien se desmaya, mientras la oscuridad me envolvía. Infierno, canto 4. Yo, Dante, desperté con un trueno aún retumbando en mi pecho. Abrí los ojos y me descubrí al otro lado del Aqueronte. Ya estaba dentro del infierno. El aire era pesado, sin estrellas, como un amanecer eterno sin sol. Sentí que hasta el silencio aquí pesaba distinto. Virgilio me dijo que estábamos en el primer círculo, el limbo. Aquí no había gritos ni tormentos sangrientos, pero sí un dolor más sutil y profundo, el de los que nunca conocieron la luz de la fe. No habían cometido crímenes terribles, eran almas nobles, pero sin bautismo, sin el don de la redención. Me dolió el corazón. Vi niños, vi multitudes de justos que no habían hecho mal alguno, y sin embargo estaban condenados a este deseo eterno sin esperanza. Era un tormento sin fuego, pero aún más cruel, vivir para siempre con la sed de Dios y sin poder alcanzarlo. Allí, para mi asombro, apareció un grupo de sombras que irradiaban dignidad. Eran sabios, poetas, pensadores de la antigüedad, Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, y ellos me reconocieron como uno de los suyos. Yo, Dante, temblé de orgullo y de humildad a la vez, al caminar junto a quienes habían dado forma a la palabra antes que yo. Y luego entramos en un castillo luminoso dentro de la penumbra, rodeado de 7 murallas y 7 puertas, símbolo de la razón y de la virtud. Allí vi a los grandes espíritus, filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platón, héroes, científicos, médicos, toda la nobleza del ingenio humano. Había conversación, dignidad, una especie de calma resignada. Pero incluso en medio de tanta grandeza, el aire estaba marcado por una falta inmensa, la ausencia de salvación. Esa luz tenue era apenas un consuelo frente a la eternidad perdida. Yo, Dante, comprendí entonces que no todos los tormentos se gritan, algunos se sufren en silencio, con la nostalgia de lo que nunca se alcanzará. Y ese silencio me acompañó cuando salimos de allí, rumbo a los círculos donde el dolor grita sin descanso. Infierno, canto 5. Yo, Dante, descendí con Virgilio al segundo círculo. Apenas entramos, me recibió un guardián feroz, Minos, con su cola de serpiente que se enroscaba sobre sí misma para indicar el número del círculo donde cada alma debía caer. No necesitaba palabras largas, bastaba con ver cómo escuchaba la confesión de cada condenado y, con un simple giro de su cola, dictaba el destino eterno. Yo temblé ante esa justicia implacable, desnuda de compasión. Aquí ya no había silencio como en el limbo. Aquí el aire estaba lleno de gritos desgarrados, arrastrados por un viento infernal que jamás se detenía. Un torbellino los lanzaba de un lado a otro sin reposo, eran los lujuriosos, los que en vida se dejaron llevar por el deseo sin medida, entregándose al huracán de la pasión. Ahora ese mismo huracán los azotaba por toda la eternidad. Yo, Dante, miraba sus cuerpos arrastrados como hojas secas. Y entre tantos,
Pedí hablar con dos almas que volaban unidas, como pájaros vencidos por la misma ráfaga. Se acercaron y me contaron su historia. Eran Paolo y Francesca. Francesca me habló con dulzura rota. Me confesó cómo, leyendo juntos la historia de Lanzarote y Ginebra, el caballero que amaba a la reina, ellos mismos se habían descubierto en el espejo del relato. Un beso robado, un instante de abandono, y ya no hubo retorno. Fueron sorprendidos y asesinados por el esposo de ella, hermano de Paolo. El amor y la muerte, entrelazados para siempre. Mientras hablaba, sus palabras eran tan humanas, tan llenas de dolor y ternura, que yo sentí un nudo en el corazón. No los vi como pecadores castigados, sino como amantes frágiles, arrastrados por una fuerza más grande que ellos. Yo, Dante, no pude soportarlo. El peso de esa historia, tan parecida a las pasiones humanas que cualquiera podría sentir, me atravesó el alma. Y como si el mismo viento me derribara, caí al suelo, desmayado de compasión y tristeza. Infierno, canto 6. Yo, Dante, desperté de mi desmayo y lo primero que sentí fue frío, humedad y un hedor nauseabundo. El aire estaba cargado de lluvia sucia, eterna, que caía sin cesar, como un diluvio que nunca lava nada, solo ensucia más. Allí estaban los golosos, tumbados en el barro, revolcándose bajo la tormenta inmunda. No había placer aquí, solo hartazgo y miseria. Aquellos que en vida vivieron para el exceso de la mesa y la boca, ahora yacían aplastados por el peso de la lluvia, incapaces de levantarse, enlodados para siempre. Un monstruo los vigilaba, Cerbero, el perro de 3 cabezas, bestia famélica que ladraba sin descanso y desgarraba con sus garras a los condenados. Cada mandíbula babeante parecía devorar no solo carne, sino la dignidad de quienes ya no podían resistir. Yo, Dante, sentí pavor, pero Virgilio lo enfrentó con calma, tomó un poco de barro y lo lanzó a las fauces del monstruo, como quien distrae a un perro con un hueso. Cerbero, saciado momentáneamente, se calmó lo justo para dejarnos pasar. Entre el lodazal se levantó un alma que me reconoció. Era Ciacco, un florentino como yo. Su rostro estaba hinchado, su voz apagada, pero aún guardaba recuerdos de nuestra ciudad. Me habló de las luchas que desgarrarían a Florencia, de la sangre que se derramaría por las facciones enemigas, y pronosticó derrotas, rencores y guerras civiles. Yo, Dante, escuchaba con dolor, incluso en el más allá, Florencia seguía ardiendo en divisiones. Le pregunté por hombres justos, por los grandes, y me respondió con amargura, no los hay, la envidia, la soberbia y la avaricia lo dominan todo. Cuando sus palabras se apagaron, Ciacco volvió a hundirse en el barro, tragado otra vez por la lluvia pestilente. Y yo sentí que no era solo el castigo de los cuerpos lo que dolía aquí, sino la podredumbre de una ciudad que llevaba esas mismas cadenas en vida. Avanzamos, y comprendí que cada círculo no solo me mostraba a los condenados, también me tendía un espejo. Infierno, canto 7. Yo, Dante, apenas descendimos al nuevo círculo nos topamos con una figura monstruosa, que balbuceaba palabras ininteligibles, como un gruñido de furia antigua, Pluto, guardián de los avaros y pródigos. Su presencia era puro desorden, un ruido que parecía no venir de su boca, sino del hambre insaciable de las riquezas. Me estremecí, pero Virgilio, firme, lo reprendió como quien calla a una fiera, su autoridad lo desarmó y pudimos pasar. Aquí vi un espectáculo extraño y doloroso. 2 grupos de almas empujaban grandes rocas con el pecho, chocándolas entre sí con un estrépito eterno. Eran los avaros, que en vida nunca soltaron lo que poseían, y los pródigos, que lo derrocharon sin medida. Ahora se insultaban mutuamente, ¿por qué guardas?, gritaban unos. ¿Por qué derrochas?, respondían los otros. Y así, en un vaivén inútil, repetían su condena sin fin. Yo, Dante, pensé en cuántos en nuestra vida terrenal se dejan arrastrar por el oro, como si fuera lo único digno de adorar. Aquí estaban reducidos a un gesto mecánico, sin rostro, sin gloria. Ninguno brillaba por lo que poseyó, eran solo sombras de un deseo desmedido. Avanzamos después hacia un lugar donde el agua ennegrecida formaba un pantano, el Estigia. Allí se agitaban las almas de los aidados, golpeándose, desgarrándose entre sí, cubiertos de fango, prisioneros de su propia furia.
Pero lo más terrible eran los que no se veían en la superficie, los melancólicos, los que en vida se hundieron en su tristeza sin querer ver la luz. Desde debajo del agua solo emergían burbujas, como suspiros ahogados, y sus lamentos eran un murmullo de desesperanza. Yo, Dante, me estremecí, la ira y la tristeza, ambas podían devorar el alma como cadenas invisibles. Y allí entendí que no todos los infiernos gritan, algunos se callan bajo el agua, consumiéndose en silencio. El viaje continuó, y con cada paso sentía que el infierno no era solo un lugar de castigo, sino un espejo deformado de nuestra vida terrenal, donde cada exceso se volvía destino. Infierno, canto 8. Yo, Dante, seguía avanzando con Virgilio por aquel río oscuro de la Estigia. El aire estaba cargado de rabia, como si el agua misma se alimentara de los gritos de los condenados. Y allí vimos a uno de ellos levantarse entre el fango, un alma que, al reconocerme, me gritó con odio. Era Filippo Argenti, un florentino, un enemigo mío en vida. Me insultó, se retorció y yo, por primera vez, sentí dentro de mí una chispa de desprecio hacia él. Virgilio me observó y me aprobó, en este caso, la justicia era dejar que sus propios iguales lo despedazaran en el barro. Y así lo vi, sus compañeros lo atacaron con furia, hundiéndolo en el pantano hasta que las aguas lo tragaron. Yo, Dante, confieso que aquella visión, en vez de dolerme, me dio un extraño alivio. Como si el peso de mis agravios personales encontrara aquí su ajuste. No era compasión lo que sentí, sino algo más áspero, que me incomodaba, pero no me arrepentía. Avanzamos después en la barca conducida por Flegias, un barquero demoníaco que ardía de ira. Nos llevó hacia un espectáculo aterrador, la ciudad de Dite. Desde lejos ya se alzaban sus murallas rojas, incandescentes, como hierro al rojo vivo. Torres ardientes sobresalían en el horizonte oscuro, y todo parecía habitado por un fuego que nunca se apaga. Cuando intentamos entrar, una multitud de demonios salió a cerrarnos el paso. Nos desafiaron con voces ásperas, como si quisieran expulsarnos. Gritaban que yo, un vivo, no podía atravesar esas puertas. Y aunque Virgilio discutía con firmeza, por primera vez lo vi inquieto. Sus palabras no bastaban, la entrada seguía cerrada. Yo, Dante, me quedé paralizado, viendo a mi guía dudar, viendo a los demonios reírse de nuestra impotencia. Era como chocar contra un muro de desesperanza. Y sentí un frío recorrerme, ¿habíamos llegado al límite? ¿Podría la furia del infierno detener incluso a Virgilio? Allí, frente a las murallas de fuego, quedamos suspendidos en la incertidumbre. Infierno, canto 9. Yo, Dante, me quedé helado frente a las murallas ardientes de Dite. Los demonios habían cerrado el paso y se burlaban de nosotros. Vi por primera vez a Virgilio, mi guía seguro, mostrar un atisbo de preocupación. Y eso me hizo temblar más, si él dudaba, ¿qué quedaba para mí? Mientras aguardábamos, apareció sobre las murallas una visión aterradora, las furias. 3 mujeres demoníacas, cubiertas de sangre y serpientes, que me miraban con odio. Clamaban por traer a la medusa, para petrificarme con su mirada. Yo, Dante, sentí como la sangre se me congelaba en las venas. Virgilio, rápido, me cubrió los ojos con sus manos, como un padre que protege a su hijo de un espectáculo mortal. No mires, me dijo. Y yo, ciego bajo su gesto, solo podía escuchar los alaridos. El miedo me ahogaba. Pensé, aquí termina mi viaje, aquí me quedaré, convertido en piedra, una estatua en medio del infierno. Pero entonces, de pronto, el aire cambió. Un estruendo, como un viento divino, atravesó el pantano. Todos callaron. Los demonios, que antes se burlaban, comenzaron a temblar. Y entonces lo vi, un mensajero celestial se acercaba. Caminaba con paso sereno, apartando con un simple toque el barro y las aguas, como si el infierno mismo se abriera a su voluntad. Sin siquiera dignarse a mirar a las criaturas que nos bloqueaban, abrió las puertas de Dite con la vara que llevaba en la mano. No hubo combate, no hubo palabras. Solo su presencia bastó. Las murallas se rindieron al mandato de lo alto. Yo, Dante, respiré aliviado. Entendí que incluso en el corazón del infierno, el poder del cielo sigue siendo absoluto.
Y mientras entrábamos en la ciudad ardiente, mi temor se mezclaba con asombro, lo que venía después sería aún más terrible. Infierno, canto 10. Yo, Dante, entré con Virgilio en la ciudad de Dite. El aire allí no era aire, era fuego hecho atmósfera. Vi a mi alrededor un campo interminable de tumbas ardientes, sepulcros de hierro al rojo vivo. De ellos salían lamentos, gritos apagados, como si cada tumba respirara dolor. Virgilio me dijo, aquí arden los herejes, los que en vida negaron la inmortalidad del alma. Ahora, atrapados en ataúdes de fuego, sienten en carne propia lo que negaron. Mientras avanzábamos, de pronto una voz fuerte me llamó desde una de las tumbas. «Oh Toscano, que caminas aún vivo por la ciudad de fuego». Yo, Dante, me detuve, temblando, y me acerqué. De la tumba se levantó el torso de un hombre, como si el fuego no pudiera detenerlo. Era Farinata degli Uberti, jefe gibelino, figura temida en Florencia. Se alzó con orgullo, incluso en medio de las llamas, y me habló con una altivez que no conocía el miedo. Conversamos, y su voz estaba llena de pasión por la política y las guerras de Florencia. Me preguntó por mi linaje, por mi ciudad, y yo, Dante, sentí en su tono el eco de los odios eternos de nuestra patria. Pero mientras hablábamos, otra sombra se alzó junto a él, Cavalcante de Cavalcanti, padre de mi amigo Guido. Su rostro era distinto, no orgullo, sino dolor. Me preguntó con desesperación por su hijo. Yo dudé, respondí con torpeza, y él, al creer que Guido ya no vivía, volvió a caer en su tumba con un lamento que me atravesó el alma. Farinata, sin embargo, siguió erguido, como si el fuego no lo quebrara. Me habló de política, de exilios, de destinos inevitables. Sus palabras eran duras, pero cargadas de la certeza de quien nunca se doblega. Yo, Dante, lo miré con una mezcla de respeto y de temor, incluso condenado, ardía más en orgullo que en dolor. Al final, las tumbas se cerraron sobre ellos. Y yo, al seguir a Virgilio, me quedé pensando, en el infierno no solo se castigan los pecados de la carne o del oro, también la obstinación del espíritu, el vivir solo para la propia razón y orgullo. Negando toda eternidad. Infierno, canto 11. Yo, Dante, apenas dejamos atrás las tumbas ardientes de los herejes, llegamos a un lugar donde el hedor era insoportable. El aire se espesaba como humo de carne podrida, y mis pasos se detuvieron, el cuerpo mismo me decía que no podía seguir. Le confesé a Virgilio que necesitaba un respiro. Y él, como quien ya lo tenía previsto, me dijo, este es un buen momento para que escuches la estructura del infierno. Así, mientras el olor nos retenía, mi maestro me explicó la lógica terrible que ordenaba este abismo. No era un caos, no, cada círculo, cada castigo seguía la justicia de la razón divina. Los pecados que hemos visto hasta ahora, me dijo, son los de incontinencia, los excesos de deseo que vencieron a la razón, la lujuria, la gula, la avaricia, la ira. No fueron tan graves como los que vendrán. Por eso sus penas, aunque crueles, no son las más profundas. Más abajo, en los círculos siguientes, están los que pecaron con violencia, contra el prójimo, contra sí mismos, contra Dios y contra la naturaleza. Y más allá todavía, lo peor de todo, los pecados de fraude y traición, que solo el ser humano puede cometer con su inteligencia. Eso, dijo Virgilio, es lo que más hiere a la justicia divina, usar la razón, ese don más alto, para engañar. Yo, Dante, escuchaba con atención, sorprendido de que incluso en el infierno hubiera orden, medida, casi una geometría del pecado. Me di cuenta de que este viaje no era solo para ver tormentos, sino para comprender la lógica de nuestras caídas. El hedor seguía denso, como si el aire mismo nos advirtiera que lo que venía sería aún más terrible. Virgilio me miró y dijo, ármate de valor, porque descenderemos al círculo de la violencia. Yo, Dante, respiré hondo, aunque el aire quemaba, y seguí su paso. Infierno, canto 12. Yo, Dante, al iniciar el descenso al séptimo círculo, lo primero que sentí fue el temblor del suelo. Como si el mismo infierno hubiera sufrido un derrumbe. Virgilio me explicó que aquello fue causado por la muerte de Cristo, cuando el mundo tembló y hasta este abismo sintió la herida. Esa grieta era la cicatriz de la eternidad.
De repente, vimos una figura que me heló la sangre, el Minotauro, la bestia mitológica, mitad hombre mitad toro, símbolo de la violencia ciega. Al vernos, se mordía a sí mismo en furia, pateaba el suelo como un loco, como si quisiera arrancar la tierra para lanzárnosla. Yo, Dante, temí que se abalanzara sobre nosotros. Pero Virgilio, con calma, lo provocó con palabras, recordándole la muerte de Teseo, y el monstruo, cegado por su propia rabia, quedó desorientado. Así pudimos pasar. Descendimos más, y lo que apareció ante mis ojos fue terrible, un río de sangre hirviente, el Flegetonte. Allí estaban sumergidas las almas de los violentos contra el prójimo, asesinos, tiranos, saqueadores. Algunos apenas tenían los pies en la sangre, otros estaban hundidos hasta el cuello, según la medida de sus crímenes. El río mismo era su tormento, hervía, burbujeaba, como si la furia de sus actos no pudiera apagarse jamás. Custodiaban este lugar criaturas aún más temibles, los centauros, mitad hombres, mitad caballos, armados con flechas. Vigilaban la orilla y disparaban contra cualquiera que intentara escapar del castigo. Entre ellos se alzó uno que me impresionó, Quirón, su jefe, noble y sabio incluso en el infierno. Fue él quien, al vernos, ordenó a otro centauro, Neso, que nos escoltara para cruzar el río. Yo, Dante, caminé bajo la sombra de Neso, mientras el calor de la sangre hirviente me llegaba en oleadas. Vi a tiranos famosos de la historia, sumergidos y retorciéndose en su castigo. Sus nombres aún pesaban en la memoria de los hombres, pero aquí, en este río, no eran más que cuerpos hundidos en la violencia que ellos mismos habían creado. Con la ayuda de Neso, atravesamos la corriente, y al dejar atrás aquel río rojo, sentí que la violencia no era solo un castigo del cuerpo, sino un reflejo ardiente del odio que los hombres dejan tras de sí. Infierno, canto 13. Yo, Dante, dejé atrás el río de sangre y entré con Virgilio en un lugar que no se parecía a nada conocido, un bosque oscuro y retorcido, tan distinto a los que alegran la vista en la tierra. Aquí no había hojas verdes ni ramas suaves, los troncos eran ásperos, nudosos, ennegrecidos, como cuerpos retorcidos en dolor. Ningún pájaro cantaba, solo se oían los alaridos que el viento arrancaba de esos árboles. Movido por la duda, tendí la mano y quebré una ramita. Y lo que sucedió me heló la sangre, del tronco roto brotó sangre oscura, y la madera habló con voz de lamento. Yo, Dante, retrocedí aterrado. Virgilio, sereno, me animó a seguir escuchando. Aquí habitan los suicidas, me dijo, aquellos que violentaron su propio cuerpo. Despreciaron su vida, y por eso aquí no les fue devuelta forma humana. Son árboles, y solo pueden hablar si se los hiere. El árbol herido me reveló su nombre, Pierre de Yavigna, consejero del emperador Federico II. Había sido acusado falsamente, y, arrastrado por la vergüenza y la deshonra, se quitó la vida. Su voz estaba llena de dolor, pero también de una dignidad quebrada, como quien aún no puede aceptar el peso de su destino. Mientras avanzábamos, aparecieron de pronto criaturas aladas, horribles, las arpías, con rostro de mujer y cuerpo de ave, que desgarraban las ramas con sus garras y picos. Los árboles gritaban, y cada herida abría nuevas bocas de sufrimiento. Era un bosque vivo de lamentos. De repente, entre los troncos, vi también almas desnudas corriendo, perseguidas por perros negros y feroces. Eran los derrochadores violentos, que en vida malgastaron todo. Los perros los alcanzaban, los despedazaban a mordiscos, y los restos sangrantes quedaban atrapados en el bosque. Yo, Dante, entendí que este círculo no solo castigaba la violencia contra los demás, sino también la violencia contra uno mismo, el desprecio por la vida y por los dones que nos fueron dados. Y me quedé con un nudo en la garganta, porque en esas voces no había solo pecado, también había desespero humano. Infierno, canto 14. Yo, Dante, salí del bosque de los suicidas con el alma estremecida, y apenas dimos unos pasos, entramos en un lugar que parecía el reverso de la vida, un desierto inmenso, seco, sin una brizna de verde, cubierto de arena ardiente. Sobre ese suelo caía sin cesar una lluvia de fuego, lenta y constante, como copos de nieve al revés. Pero aquí no había alivio, solo quemadura. En ese páramo vi a los condenados de este círculo, los violentos contra Dios, contra la naturaleza y contra el arte.
Algunos yacían de espaldas sobre la arena, recibiendo el fuego directamente. Otros estaban encorvados, inmóviles, soportando la lluvia en silencio. Y había también quienes corrían sin descanso, como si buscaran un refugio imposible. Cada cual sufría a su manera, pero ninguno podía escapar de ese cielo encendido. De entre ellos se levantó un hombre que me impresionó, Capaneo, uno de los 7 reyes que sitiaron Tebas. Aún abrazado por las llamas, gritaba con soberbia, desafiando al mismo Dios que lo castigaba. Su blasfemia era tan feroz que comprendí que ni el fuego eterno podía quebrar su orgullo. Yo, Dante, lo miré con asombro y terror. Incluso en el infierno, había almas que preferían arder antes que inclinarse. Más adelante, Virgilio me explicó el origen de los ríos infernales. Me habló del Flegetonte, del Aqueronte y del Cosito, todos nacidos de una fuente terrible, las lágrimas de la estatua del viejo de Creta, una figura colosal que en su cuerpo mostraba las edades de la historia. De sus grietas brotaba el llanto que se convertía en corrientes de dolor. Yo, Dante, quedé en silencio. La lluvia de fuego caía sobre nosotros, pero Virgilio me protegía con el borde de su manto, como quien cuida a un hijo en medio de una tormenta imposible. Comprendí que aquí la violencia no era solo contra los hombres o contra uno mismo, sino contra lo más alto, contra lo divino y contra el orden del mundo. Y caminamos sobre aquella arena ardiente, donde cada paso parecía quemar no solo los pies, sino también el corazón. Infierno, canto 15. Yo, Dante, seguía avanzando con Virgilio sobre aquella arena ardiente, bajo la lluvia de fuego que caía sin cesar. Cada paso era una prueba, pero en medio del tormento vi algo que me conmovió más que el calor o el espanto. A lo lejos, en el desierto, distinguí figuras que corrían sin detenerse, obligadas a andar sin pausa bajo las llamas. Eran los violentos contra la naturaleza. Y entre ellos, de pronto, una sombra me reconoció. Se me acercó con los brazos extendidos, y yo, Dante, me quedé paralizado al descubrir quién era, Brunetto Latini, mi maestro, el hombre que en vida me había enseñado las primeras luces del saber. Su rostro, consumido por el fuego y el cansancio de la carrera eterna, aún guardaba la nobleza de quien transmite conocimiento. Al verlo, no sentí rechazo, sino un cariño profundo. Me incliné hacia él con respeto, como un hijo que vuelve a encontrar a su padre. Brunetto me habló con ternura y orgullo. Me recordó el camino que yo había emprendido en la vida, y me predijo que la envidia y la malicia de Florencia se volverían contra mí, pero que mi obra poética sería mi defensa y mi gloria. Sus palabras eran un bálsamo en medio del infierno. Escuchar a mi maestro alabar mi destino fue como recibir una chispa de esperanza en un lugar donde todo ardía. Yo, Dante, lo escuchaba con emoción contenida, sabiendo que su condena no le permitía detenerse. Tenía que seguir corriendo bajo el fuego, sin reposo. Y esa fue la herida más grande, no poder estrecharlo, no poder caminar junto a él, solo verlo arder y avanzar sin descanso. Al despedirnos, me pidió que guardara en mi memoria lo que me había dicho, y que no dejara morir su nombre en el mundo de los vivos. Lo vi alejarse, corriendo entre las demás sombras, hasta desaparecer en la lluvia de fuego. Yo seguí mi camino, con el corazón pesado y agradecido a la vez, pensando que incluso en el infierno pueden encontrarse destellos de afecto y humanidad. Infierno, canto 16. Yo, Dante, seguía sobre la arena ardiente, siempre bajo la lluvia de fuego, cuando 3 sombras se me acercaron. Corrían en círculo, como obligadas a girar sin detenerse, y al reconocerme se detuvieron lo justo para hablar conmigo. Eran 3 nobles florentinos, Guido Guerra, Tegghiajo Aldobrandì y Jacopo Rusticucci. Eran hombres ilustres, valientes en la guerra y respetados en la vida pública de Florencia. Y verlos aquí, abrazados por el fuego, me llenó de tristeza y de respeto al mismo tiempo. Ellos, a pesar de su castigo, aún hablaban con nobleza, preocupados no por sí mismos, sino por la suerte de nuestra ciudad. Me preguntaron por Florencia, y yo, Dante, les conté con dolor lo que ya todos sabían, que la soberbia, la avaricia y la envidia habían corrompido nuestra patria, y que la ciudad estaba en ruina moral. Ellos escucharon con resignación, y uno de ellos, Rusticucci, me confesó que su condena se debía más a las culpas de su vida privada que a sus acciones públicas.
Su voz tenía la dignidad del que asume su destino, pero también la herida de quien reconoce la causa de su caída. Yo los miraba con una mezcla de pena y orgullo. Pena por su castigo, orgullo porque incluso en el fuego conservaban su grandeza de espíritu. Al despedirse, se alejaron corriendo como antes, unidos en su condena, pero también en su memoria. Poco después, llegamos al borde del desierto y oí un rugido extraño, un sonido que me erizó la piel. Virgilio me dijo que nos aguardaba la criatura que nos llevaría al próximo descenso, Gerión, el monstruo de la fraude, con rostro humano sereno, cuerpo de serpiente y cola de escorpión. Yo, Dante, sentí un escalofrío. Hasta ahora habíamos visto violencia, furia, sangre y fuego, pero lo que venía sería peor, porque nos adentrábamos en el reino del engaño. Infierno, canto 17. Yo, Dante, me acerqué con Virgilio al borde del abismo, y allí apareció la criatura más extraña que había visto hasta ahora, Gerión. Su rostro era el de un hombre honesto, sereno, casi digno de confianza. Pero el cuerpo era de monstruo, torso cubierto de pelos y patas peludas como las de un león, alas extendidas como las de un dragón, y una cola enroscada con aguijón de escorpión. Un símbolo viviente de la fraude, la apariencia confiable por delante, el veneno escondido detrás. Yo, Dante, confieso que un temblor me recorrió entero al verlo. Ese monstruo no solo daba miedo por su forma, sino porque encarnaba la mentira, lo que seduce con dulzura y traiciona con veneno. Antes de montarnos en su lomo, mis ojos cayeron en los condenados de este lugar, los usureros, sentados sobre la arena ardiente, con la lluvia de fuego cayendo sobre ellos sin descanso. Cada uno llevaba colgada al cuello una bolsa con su escudo familiar, como marca de su infamia. Sus rostros estaban deformados por la desesperación, pero sus miradas se aferraban obsesivamente a esas bolsas, como si el oro que amaron en vida fuera ahora su condena eterna. No tenían más identidad que ese símbolo de avaricia. Virgilio, sabio y firme, habló con Gerión y lo convenció de ser nuestro transporte. Entonces llegó el momento temido, subir sobre el lomo del monstruo. Yo, Dante, me sentí como un niño llevado por la muerte misma. Me aferré al maestro, y él me sostuvo con calma, aunque yo notaba que también en su pecho pesaba la tensión. Gerión despegó sus alas y se lanzó en espiral hacia el vacío. El aire del infierno me golpeaba el rostro, el abismo se abría bajo mis pies y mi corazón latía con la fuerza de 1000 tambores. Nunca en mi vida había sentido tanto vértigo, era como caer, pero sin fin. Finalmente, el monstruo se inclinó suavemente y nos dejó en el fondo del octavo círculo, el Malevolge, la gran cárcel de los fraudulentos. Allí comenzaría un nuevo horror, no la violencia cruda, sino el engaño calculado. Yo, Dante, respiré aliviado al sentir suelo firme otra vez, pero sabía que lo peor apenas empezaba. Infierno, canto 18. Yo, Dante, por fin toqué suelo firme tras el vuelo terrible en el lomo de Gerión. Pero al mirar a mi alrededor comprendí que habíamos entrado en un lugar aún más ordenado y siniestro, el Malevolge, el octavo círculo, construido como una gigantesca fortaleza de piedra. Imagina 10 fosas profundas, en forma de anillos concéntricos, como zanjas que rodean el centro. Cada fosa guarda a un tipo distinto de fraudulento, cada pecado separado, cada castigo medido con exactitud matemática. Y entre esas zanjas corren puentes de roca que permiten a los condenados ser vistos sin confusión. Era un anfiteatro del horror. En la primera fosa había los rufianes y seductores, condenados a caminar sin descanso en direcciones contrarias, azotados por demonios con látigos de cuero. Unos eran obligados a empujar adelante, otros a retroceder, todos bajo los golpes incesantes. Reconocí a Benedico Caxianemico, que en vida vendió a su propia hermana a la lujuria de un poderoso. Y también vi a Jasón, el héroe griego, que aquí pagaba por haber seducido y abandonado a mujeres como Medea y Hipsípila. Yo, Dante, lo miré con mezcla de rabia y compasión, incluso los grandes nombres caen bajo la justicia divina. En la segunda fosa encontré a los aduladores. Aquí el castigo era aún más repugnante, estaban sumergidos en un fango de excrementos, un mar de podredumbre que los cubría hasta la garganta. Aquellos que en vida habían llenado bocas con halagos falsos, ahora tragaban su propia suciedad. El hedor era insoportable, y yo, Dante, tuve que apartar el rostro para no vomitar.
Virgilio me guiaba con calma, como si ya nada pudiera sorprenderlo. Yo, en cambio, sentía que cada paso en este círculo me mostraba la cara más baja de la mentira, no la violencia de la espada, sino la corrupción del deseo y de la palabra. Allí comprendí que el fraude era un veneno más profundo que la furia, porque la violencia destruye el cuerpo, pero la traición y el engaño corroen el alma. Yo, Dante, seguí adelante, sabiendo que aún quedaban 8 fosas por recorrer. Infierno, canto 19. Yo, Dante, descendí con Virgilio a la tercera fosa del Malevolge, y lo que vi me llenó de una mezcla de horror y vergüenza, porque aquí no estaban simples criminales, sino hombres que deberían haber sido santos, los simoníacos. Aquellos que vendieron lo sagrado, que traficaron con los bienes de la iglesia como si fueran mercancía. La fosa era un suelo lleno de hoyos circulares, como pozos invertidos de bautisterio. En cada uno de ellos había una sombra enterrada cabeza abajo, con las piernas colgando hacia afuera, agitándose como insectos atrapados. Desde la planta de sus pies brotaban llamas, que quemaban sus cuerpos con un ardor constante. El fuego subía y bajaba como lengua viva, según la gravedad de su culpa. Yo, Dante, me quedé estupefacto. Aquellos que en vida debieron guiar a las almas hacia la salvación ahora estaban clavados como antorchas de escarnio. Y entre ellos distinguía un condenado que se retorcía más que los demás. Virgilio me animó a hablarle, y así lo hice, era el Papa Nicolás III. El pontífice, ardiendo y con voz quebrada, creyó al principio que yo era su sucesor en la culpa, otro papa corrupto. Entre gemidos, me confesó su pecado, en vida había usado su poder espiritual para enriquecerse, vendiendo cargos y favores sagrados. Y peor aún, anunció que pronto llegarían otros papas a ocupar su lugar en el fuego, Bonifacio VIII y Clemente V, aún más corruptos que él. Yo, Dante, al escucharlo, sentí hervir en mí una rabia santa. Mi voz se alzó contra esa traición. ¿Cómo podían los pastores de las almas transformarse en mercaderes del templo? ¿Cómo pudieron manchar lo divino con la codicia más baja? Nunca mi corazón había sentido tanto desprecio. Virgilio me miró con aprobación. Había en mí, en medio del infierno, un fuego distinto, no de condena, sino de justicia. Al dejar atrás esa fosa, yo llevaba grabada en mí la certeza de que no hay infierno más hondo que aquel reservado a quienes usan el nombre de Dios para engañar. Infierno, canto 20. Yo, Dante, bajé con Virgilio al cuarta fosa del Malevolge, y allí encontré un espectáculo que me heló la sangre y me llenó de una tristeza extraña. Por aquel valle sombrío marchaban los adivinos, magos y hechiceros, aquellos que en vida pretendieron mirar más allá del tiempo, arrancarle a Dios el secreto del futuro. Y el castigo era tan cruel como exacto, sus cabezas estaban torcidas hacia atrás, de modo que caminaban viendo siempre lo que dejaban atrás, nunca lo que tenían delante. Sus lágrimas caían por sus espaldas, regándolas como un río amargo. Yo, Dante, al verlos, me sentí invadido por la compasión. Me pareció un castigo tan desgarrador que mi propio cuerpo se estremeció y mis ojos se nublaron de llanto. No podía soportar el dolor de ver a hombres y mujeres condenados a esa grotesca deformidad, obligados a llorar eternamente por la soberbia de haber querido atravesar los límites del misterio. Virgilio, sin embargo, me reprendió con firmeza. Me recordó que en el infierno no debía dejarme arrastrar por la piedad, porque aquí no había injusticia, cada castigo respondía a una verdad. ¿Quién era yo para sentir compasión por quienes habían querido suplantar la providencia divina? Su sufrimiento no era un accidente, sino la consecuencia inevitable de su engaño. Entre aquellos rostros retorcidos reconocí figuras de la historia y la mitología, Fiarao, el adivino que cayó tragado por la tierra en Tebas, Tiresias, que conoció tanto la vida de hombre como la de mujer, Manto, la hechicera hija de Tiresias, cuyo nombre daría origen a Mantua, la patria de Virgilio. Y otros tantos que en su tiempo fueron reverenciados como visionarios, ahora convertidos en espectros grotescos. Yo, Dante, bajé la cabeza, avergonzado de mis lágrimas. Virgilio tenía razón, no era compasión lo que debía sentir, sino aprendizaje.
Aquí entendí que el futuro pertenece solo a Dios, y que querer dominarlo con engaños conduce a la ruina eterna. Seguimos avanzando entre aquellas figuras deformes, y yo llevaba en el corazón un peso extraño, el dolor de haber llorado donde no debía. Y la certeza de que el infierno no perdona ni siquiera la curiosidad disfrazada de sabiduría. Infierno, canto 21. Yo, Dante, bajé con Virgilio a la quinta fosa del Malevolge, y allí el aire se volvió más pesado, más sucio, como si la corrupción misma se hubiera vuelto materia. Lo primero que vi fue un lago de pez hirviente, negro y burbujeante como alquitrán ardiente. Y allí dentro, sumergidos hasta desaparecer, estaban los barrateros, aquellos que en vida vendieron cargos, favores y justicia a cambio de dinero. Sus cuerpos se retorcían bajo la superficie, y cada vez que asomaban para tomar aire, demonios horribles los hundían otra vez con ganchos de hierro. Yo, Dante, sentí repulsión y miedo al mismo tiempo. La escena parecía un caldero de cocina infernal, donde las almas eran tratadas como pedazos de carne. Entonces aparecieron los guardianes de esta fosa, los Malebranche, una tropa grotesca de demonios armados con garfios, que patrullaban el lago como carceleros feroces. Tenían rostros deformes, alas negras, gestos ridículos y crueles a la vez. Uno de ellos, el jefe llamado Malacoda, Mala Cola, se adelantó a hablar con Virgilio. El demonio sonrió con burla, pero sorprendentemente no nos atacó. Al contrario, Virgilio logró convencerlo de que nos dejaran pasar. Malacoda incluso nos ofreció una escolta de demonios, una patrulla de 10 de ellos, que nos guiaría entre los puentes del Malevolge. Yo, Dante, no sabía si sentir alivio o terror. ¿Cómo confiar en demonios que se reían del dolor ajeno, que disfrutaban al hundir a los pecadores en el alquitrán? Sus nombres mismos parecían una burla: Alicino, Calcabrina, Barbaricia, Cagnazo, Libicocco, como una comparsa macabra, grotesca y peligrosa. Mientras caminábamos custodiados por esa banda, yo no podía apartar de mi mente una duda: ¿nos estaban ayudando de verdad, o jugaban con nosotros como gatos con un ratón? Yo, Dante, avancé con el corazón encogido, sabiendo que cada paso en este foso era una danza peligrosa con el engaño y la violencia disfrazada de risa. Infierno, canto 22. Yo, Dante, seguí mi camino en la quinta fosa, rodeado de aquella grotesca escolta de demonios que más parecían una comparsa de carnaval macabro que guardianes. Sus risas, sus burlas y sus nombres extraños, Alicino, Calcabrina, Barbaricia y los demás, resonaban como un eco de locura en aquel aire sofocante. El lago de alquitrán hervía sin descanso. De vez en cuando, un condenado asomaba el lomo o el rostro, como rana que busca un respiro, pero de inmediato un garfio lo cazaba y lo devolvía al hervor. Yo, Dante, observaba con repulsión: estos hombres habían traficado justicia y poder, y ahora eran tratados como mercancía hirviente. Uno de los demonios logró enganchar a un pecador y sacarlo a medias. Aquel desgraciado chillaba y se contorsionaba, y ellos se reían como pescadores que capturan un pez. Entre risas y amenazas, el condenado confesó ser de Lucca, y reveló los nombres de otros que allí dentro sufrían por sus crímenes de corrupción. Yo, Dante, escuchaba temblando, porque cada palabra se mezclaba con las carcajadas demoníacas. Era un juego cruel, arrancar confesiones con el miedo, solo para después devolver el cuerpo al tormento. Entonces ocurrió algo aún más siniestro: uno de los barrateros, astuto, fingió querer hablar más y, en un descuido, se lanzó de nuevo al alquitrán para escapar. Los demonios saltaron furiosos tras él, como halcones torpes cayendo en picado, pero el pecador se hundió en la negrura antes de que lo atraparan. En ese caos, Alicino y Calcabrina comenzaron a pelearse entre sí. Uno trató de atrapar al fugitivo en vuelo, el otro se lanzó detrás, pero ambos terminaron enredados, cayendo dentro del alquitrán que ellos mismos vigilaban. Sus compañeros, riendo y gritando, tuvieron que rescatarlos con ganchos. Yo,
Dante, sentí un estremecimiento profundo, ni siquiera los guardianes del infierno estaban libres de la torpeza, la furia y la burla. En aquel espectáculo grotesco entendí que la corrupción no solo hundía a los hombres, sino que hasta los demonios parecían contagiados de su caos. Virgilio, sereno como siempre, me tomó del brazo y me hizo avanzar, lejos de aquel juego cruel. Infierno, canto 23. Yo, Dante, salí de aquella farsa demoníaca con el corazón aún agitado. Caminaba rápido, casi huyendo, como un hombre que teme que lo alcancen las sombras que dejó atrás. La risa grotesca de los Malebranche todavía resonaba en mis oídos, y yo pensaba, ¿qué será de nosotros si deciden perseguirnos? Virgilio lo notó, y sin que yo dijera nada me aseguró con calma que el camino estaba protegido. Aún así, mis pasos eran nerviosos, porque en el infierno incluso las promesas suenan como amenazas. Llegamos entonces a la sexta fosa, y allí se desplegó ante mí un espectáculo lento, pesado, sofocante, una multitud de almas que caminaban en fila, dobladas por el peso de unas capas enormes. Por fuera brillaban como si fueran de oro, pero en realidad estaban hechas de plomo macizo. Cada movimiento era un suplicio, y sus rostros estaban pálidos, aplastados por esa carga. Yo, Dante, entendí de inmediato el símbolo. Estos eran los hipócritas, los que en vida se mostraban relucientes, piadosos, justos, pero por dentro eran falsos, pesados de mentira. Ahora el oro aparente se había vuelto cárcel, y el plomo real les doblaba la espalda. Entre ellos vi rostros conocidos. Dos me hablaron con voz cansada, eran cónsules de Bolonia, que en vida se envolvieron en apariencias de virtud, mientras su ciudad ardía en intrigas. Yo los escuchaba, y cada palabra parecía arrastrar también el peso de esas capas. Avanzando, vi algo aún más espantoso. En el suelo yacía un hombre crucificado, clavado en tierra, con todos los demás hipócritas obligados a pasar sobre él. Era Caifás, el sumo sacerdote que aconsejó la muerte de Cristo por el bien del pueblo. Ahora cargaba eternamente sobre su cuerpo el paso de la hipocresía. Yo, Dante, me quedé paralizado ante esa imagen. No era solo castigo, era humillación perpetua, convertido en pavimento para los falsos que vinieron después de él. Sentí como el peso invisible de la falsedad me rodeaba también a mí, y agradecí estar bajo la guía de Virgilio, porque de lo contrario, quizá yo mismo me habría perdido en esas capas brillantes que ocultan el plomo de la mentira. Virgilio me tomó del hombro y me apuró a seguir adelante, aún quedaban muchas fosas por recorrer. Infierno, canto 24. Yo, Dante, seguía a Virgilio con paso cansado. La fatiga empezaba a pesarme más que las visiones, pero él, mi maestro, me animaba como un padre al hijo que flaquea. Me habló de la perseverancia, de cómo la grandeza se alcanza venciendo el cansancio, y esas palabras me dieron fuerza para seguir descendiendo. Llegamos entonces a la séptima fosa del Malevolge, y allí se desplegó un infierno de movimiento constante, un enjambre de serpientes que corrían por todas partes, rápidas como relámpagos, silenciosas y mortales. Entre ellas huían y gritaban los condenados, eran los ladrones, aquellos que en vida se apropiaron de lo ajeno con astucia o violencia. Yo, Dante, vi cómo las serpientes los alcanzaban, los mordían con saña, y en el mismo instante los cuerpos de los ladrones ardían, se reducían a cenizas humeantes, y luego, de esas cenizas, se recomponían de nuevo. Carne y hueso renaciendo solo para ser mordidos otra vez. Una resurrección maldita, sin esperanza, repetida eternamente. Me detuve, horrorizado, al ver a un pecador sufrir esa metamorfosis ante mis ojos. Apenas había renacido, ya otra serpiente lo rodeaba y lo hacía arder de nuevo. El aire estaba cargado del olor de carne quemada y del siseo de reptiles interminables. Entre esos condenados distinguí a Vanni Fuxi, un ladrón de Pistoia que había saqueado incluso lugares sagrados. Al reconocerme, me habló con rabia amarga. No buscó perdón ni mostró arrepentimiento, al contrario, me lanzó una profecía oscura sobre el destino de Florencia, mi ciudad amada, anunciando desgracias políticas y derrotas. Yo, Dante, me sentí atravesado por esas palabras, porque el infierno no solo me mostraba el pasado de los hombres, sino también el futuro de mi propia tierra. Y lo peor era ver cómo un ladrón condenado se regodeaba en anticipar la desgracia de los vivos.
Virgilio me urgió a seguir adelante, porque aún nos aguardaban horrores mayores en esa misma fosa. Yo caminé con el corazón encogido, sintiendo el veneno de la serpiente y de la profecía dentro de mí. Infierno, canto 25. Yo, Dante, apenas salí de la profecía venenosa de Vanni Fucsi, lo vi estallar en un gesto de furia, levantó los puños contra el cielo, maldiciendo a Dios mismo. Y de inmediato fue rodeado por serpientes que lo enredaron hasta hacerlo caer mudo y vencido. Esa blasfemia lo hundió aún más en la podredumbre de su condena. Pero lo que vi después superó cualquier visión anterior del infierno. Aquí el castigo de los ladrones se volvía metamorfosis. Un teatro vivo de mutaciones grotescas donde hombre y serpiente se fundían en monstruosidades imposibles. Yo, Dante, observé temblando como una serpiente se lanzó contra un pecador y lo mordió en el ombligo. En un instante, los cuerpos comenzaron a mezclarse, las escamas se pegaron a la carne, las piernas se soldaron, los brazos se encogieron. En medio de convulsiones y gritos, ya no supe si miraba a un hombre convertido en reptil o a un reptil que robaba la forma humana. Vi también el proceso inverso, una serpiente se transformaba lentamente en hombre, mientras el condenado se convertía en serpiente. Era un intercambio de identidades, como si el pecado mismo los condenara a robarse eternamente hasta el cuerpo y el alma. Una danza grotesca de robo perpetuo, donde ni siquiera la forma propia les pertenecía ya. Virgilio me explicó que ese tormento simbolizaba la esencia del ladrón, no solo arrebatar lo ajeno, sino perder hasta lo que es suyo. En aquel lugar no había rostros fijos, ni cuerpos seguros, solo metamorfosis constantes, como si la identidad se disolviera en humo y veneno. Yo, Dante, me sentí estremecido ante el espectáculo. El infierno ya no castigaba con fuego o lágrimas, sino con la pérdida de la forma misma. Era el colmo de la desposesión, un círculo donde hasta tu propio ser puede ser robado. Nos alejamos entre los gritos y el siseo interminable de serpientes que eran y no eran hombres. Y yo avancé sabiendo que en este abismo, nada es estable, nada es seguro, salvo el dolor. Infierno, canto 26. Yo, Dante, dejé atrás el caos de los ladrones y sus metamorfosis serpenteantes. Al entrar en la octava fosa del Malevolge, me encontré con una visión que al mismo tiempo me fascinó y me entristeció, un valle oscuro, lleno de llamas encendidas que se movían lentamente, como luciérnagas en la noche de un cementerio. Pero cada llama no era fuego común, era una prisión ardiente, dentro de la cual estaba encerrada un alma. Eran los consejeros fraudulentos, los que usaron su ingenio y su lengua para engañar, manipular y arrastrar a otros a la ruina. Ahora su misma astucia los envolvía en fuego, símbolo de una inteligencia que había ardido demasiado, hasta volverse destructiva. Yo, Dante, quedé especialmente conmovido por una llama doble, partida en dos lenguas de fuego, como si abrazara a dos condenados a la vez. Pregunté a Virgilio quiénes eran, y él me respondió que allí ardían juntos Ulises, Odiseo y Diomedes, compañeros inseparables en tantas astucias y engaños de la guerra de Troya. Reuní coraje y hablé a la llama. Y entonces Ulises, con voz que atravesaba el fuego, me confesó su historia final. No pudo resistir el hambre de conocimiento, el deseo de ir más allá de todo límite humano. Una vez terminadas sus aventuras en Ítaca, zarpó de nuevo, cruzando los mares con unos pocos compañeros fieles, buscando el mundo sin gente, las columnas de Hércules que marcaban el fin del viaje permitido al hombre. Yo, Dante, escuchaba con el corazón encogido. Ulises no hablaba de oro ni de poder, sino de la sed infinita de saber, ese impulso que a veces arrebata el alma más que cualquier codicia. Con palabras encendidas relató cómo, tras pasar el estrecho, divisaron una montaña enorme en el horizonte, era el monte del Purgatorio. Pero antes de alcanzarla, un torbellino surgió del mar y su nave fue tragada por las aguas, hundiéndolo para siempre. Mientras Ulises se desvanecía en el fuego, sentí en mí una mezcla de admiración y terror. Admiración por el espíritu indomable que no quiso resignarse a la vida común, y terror porque esa misma sed de infinito lo había condenado a perderlo todo. Yo, Dante, avancé en silencio, con una lección clavada en el pecho, incluso el deseo de saber puede volverse llama que consume. Infierno, canto 27. Yo, Dante, seguí caminando entre aquel bosque de llamas que aprisionaban a los consejeros fraudulentos. El aire ardía con un murmullo extraño,
como si cada fuego respirara su propia pena. Entre ellos, una llama se agitó con deseo de hablar, distinta de las demás. Virgilio me indicó que me acercara, y de aquel fuego surgió una voz ronca, cauta, como de alguien que aún teme ser engañado. Era Guido da Montefeltro, un antiguo conde y estratega de Italia, famoso por su astucia en guerras y pactos. Yo, Dante, escuché su confesión. En vida, Guido se había convertido en franciscano, buscando redención, intentando sepultar su astucia bajo un hábito humilde. Pero no había escapado del mundo del todo. Me contó entonces cómo fue llamado por Bonifacio VIII, el papa astuto y ambicioso, quien le pidió consejo para someter a una familia enemiga. Guido dudaba, porque sabía que ese consejo lo manchaba de nuevo, pero el papa lo tranquilizó con promesas de absolución anticipada. Te absuelvo de antemano, le dijo, da tu consejo y estarás libre de culpa. Yo, Dante, me estremecí al escuchar esas palabras, absolución convertida en moneda de cambio, usada no para salvar, sino para manipular. Guido cedió, y entregó su astucia, aconsejó usar la traición disfrazada de promesas. Pero en el instante de su muerte, cuando esperaba encontrarse con San Francisco y la salvación de su hábito, apareció en cambio un demonio que lo reclamó sin piedad. No se absuelve al que no se arrepiente, dijo. Y no puedes arrepentirte de un pecado que aún no has cometido cuando ya lo tienes planeado. Así fue arrastrado al infierno, envuelto ahora para siempre en fuego, quemado por su propia astucia que creyó disfrazar con la fe. Yo, Dante, quedé paralizado. La astucia del hombre se había cruzado con la astucia del poder espiritual, y el resultado fue una condena aún más cruel. Comprendí que no hay engaño más terrible que aquel que usa el nombre de la fe como coartada. Avanzamos entonces, yo con el pecho lleno de ceniza, sabiendo que la palabra, arma sagrada y peligrosa, podía ser también la cadena más ardiente en el infierno. Infierno, canto 28. Yo, Dante, llegué con Virgilio a la 9ª fosa del Malevolge, y lo que vi allí no se parecía a nada que hubiera imaginado. Si en los cantos anteriores había visto llamas y metamorfosis, aquí el infierno se volvió pura carne rota, un espectáculo de desgarramiento sin fin. Eran los sembradores de discordia, los cismáticos, los que dividieron pueblos, religiones y familias con su palabra y sus actos. Y su castigo era un espejo cruel. Ellos que partieron a los hombres en vida, ahora eran partidos en su propia carne. Yo, Dante, caminé horrorizado entre figuras mutiladas, un hombre sin mandíbula que apenas podía hablar, otro con el vientre abierto, dejando colgar las entrañas como un saco roto. Cada uno avanzaba por un círculo sangriento, y al completar la vuelta, las heridas se cerraban, solo para ser abiertas de nuevo por un demonio con espada, que los rajaba una y otra vez. Entre ellos reconocí a uno de los más terribles, Mahoma, desgarrado desde la barbilla hasta el bajo vientre, mostrando su cuerpo partido. A su lado estaba su yerno, Alí, también dividido en el rostro. No era solo un castigo individual, era la imagen viva de la discordia religiosa multiplicada en sus seguidores. Me acerqué y vi a otro espectro que me llamó la atención. Era Mosca dei Lamberti, aquel florentino cuya palabra precipitada, lo hecho está hecho, había encendido guerras en mi propia ciudad. Ahora andaba con las manos cortadas, símbolo de la acción sangrienta que había provocado. Pero lo más espantoso fue encontrar a Bertrand de Born, noble trovador, que había separado al hijo del rey Enrique II de su padre, sembrando rebelión en Inglaterra. Él mismo cargaba ahora su cabeza cortada, como si fuese una linterna ensangrentada que sostenía por el cabello, hablándome con su boca separada del cuerpo. Yo, Dante, sentí que la visión me desgarraba también a mí. No había castigo más claro, más directo, más físico que este. La discordia no era una idea abstracta, era carne rota, sangre derramada, humanidad partida en dos. Seguía Virgilio, con el estómago revuelto y el alma estremecida, entendiendo que la violencia de las palabras puede cortar tan hondo como cualquier espada. Infierno, canto 29. Yo, Dante, apenas salí de aquel camino ensangrentado donde los cuerpos eran partidos una y otra vez, todavía llevaba en mis ojos la imagen de Bertrand de Born levantando su propia cabeza. Caminaba en silencio, pero Virgilio me apremió, aún había más horrores que ver en esta fosa. Y así llegamos al lugar de los falsificadores, los corruptores, los alquimistas de mentira, los que engañaron con apariencia de riqueza, salud o verdad.
Allí el infierno se parecía a un hospital interminable, un campo plagado de enfermos que se retorcían en el suelo, gimiendo y arañando su propia piel. Yo, Dante, vi cuerpos cubiertos de llagas, con piel enrojecida y quemada, otros hinchados como si fueran cadáveres podridos. Algunos se rascaban con tanta furia que se arrancaban pedazos de carne, y la sangre se mezclaba con la pestilencia del aire. El dolor aquí no era fuego ni espada, sino enfermedad eterna, corrupción que no sanaba jamás. Vi entonces a dos miserables tendidos, devorados por la lepra del alma. Uno se presentó como Capocchio, un alquimista de Florencia que había falsificado metales, su piel ardía como brasa, y me habló con tono amargo, reconociendo su ruina. Junto a él estaba Grifolino de Arezzo, condenado por haber prometido a un noble la habilidad de volar, engañándolo con falsas artes. Yo, Dante, escuché sus palabras como si fueran susurros de un hospital de la peste. Allí comprendí que la falsificación no era solo un robo material, sino un veneno sembrado en la confianza humana, prometer lo que no existe, ofrecer oro donde solo hay cobre, salud donde hay veneno. El aire de aquel lugar me revolvió las entrañas, nunca había sentido tanto asco y compasión juntos. Me parecía que caminaba no por el infierno, sino por el reflejo retorcido de la vida, donde la mentira se paga con una carne que nunca deja de pudrirse. Virgilio, al ver mi repugnancia, me indicó que aún nos quedaba más por recorrer en este mismo círculo, las enfermedades no eran todas iguales, y cada falsedad tenía su propio castigo. Yo avancé con el corazón encogido, como si mi propio cuerpo empezara a picar y arder con el contagio de lo que veía. Infierno, canto 30. Yo, Dante, seguí caminando entre aquel hospital maldito donde los falsificadores pagaban sus fraudes con llagas y pestilencia. Pero lo que vi después me dejó aún más turbado, el dolor no era solo físico, sino también un delirio que consumía la razón misma. Los falsificadores aquí estaban divididos en 4 tipos de condenados: los alquimistas, que fingieron oro; los falsificadores de personas, que suplantaron identidades; los falsificadores de moneda, que crearon riquezas falsas; y los falsificadores de palabras, que mintieron con juramentos falsos. Cada uno cargaba una enfermedad distinta: fiebre ardiente, sed insaciable, locura furiosa, lepra que los consumía por dentro. Yo, Dante, vi entonces a Gianni Schicchi, que en vida había suplantado la identidad de un hombre moribundo para robarle la herencia. Ahora andaba rabioso, aullando como un animal, mordiendo a los demás condenados, arrancando trozos de carne como si fuese bestia sin alma. Junto a él estaba Mirra, la hija que engañó a su propio padre para acostarse con él bajo falsa identidad. Su rostro ardía de vergüenza y locura, presa de un deseo que era solo veneno. Vi también al falsificador de moneda, Maestro Adamo, cuya enfermedad lo hinchaba grotescamente, el vientre enorme, la lengua agrietada, la sed insoportable. Me habló con voz entrecortada, recordando cómo, por mandato de los condes de Romena, había acuñado florines falsos que arruinaron a muchos. No pedía agua ni alivio, solo venganza contra quienes lo habían llevado a su ruina. A su lado estaba la falsificadora de palabras, la griega Sinon, quien en Troya había engañado a los troyanos con el caballo de madera. Ahora su fiebre ardía como fuego, y su boca no cesaba de insultar y pelear. Y en medio de ese tormento, Maestro Adamo y Sinon comenzaron una riña furiosa, lanzándose insultos atroces, recordando sus culpas, escupiéndose reproches como si aún quisieran arrancarse mutuamente la honra. Yo, Dante, confieso que me quedé mirando demasiado, fascinado por esa disputa absurda, como quien se detiene en una pelea callejera aunque le repugne. Pero Virgilio me reprendió severamente: ¿todavía quieres gozar con estas miserias? Aprende a no perder el tiempo con lo vil. Sus palabras me atravesaron como un látigo, y yo bajé la cabeza, avergonzado. Avanzamos entonces, dejando atrás el hedor, las fiebres, los gritos rabiosos. Y yo me prometí no dejar que la curiosidad malsana me detuviera otra vez en espectáculos que solo degradan al alma. Infierno, canto 31. Yo, Dante, dejé atrás con alivio la pestilencia de los falsificadores, pero apenas dimos unos pasos, el aire cambió, se volvió denso, oscuro, vibrante como el sonido de un cuerno gigantesco. Retumbaba tanto que parecía estremecer las paredes del infierno. Virgilio me explicó que nos acercábamos al pozo central, el abismo que lleva al último círculo.
Y allí descubrí a los gigantes, seres colosales, más altos que torres, con los torsos erguidos sobre el borde del pozo, mientras el resto de sus cuerpos quedaba hundido en la roca. Yo, Dante, me quedé petrificado. Eran como montañas vivas, pero encadenadas con hierros enormes, aprisionados para siempre por su soberbia antigua. Algunos habían intentado desafiar a los dioses, y aquí estaban, convertidos en guardianes del abismo. Reconocí a Nimrod, el constructor de la Torre de Babel. Balbuceaba palabras incomprensibles, fruto de la confusión que él mismo había sembrado. Su voz era un rugido que no significaba nada, y sin embargo helaba la sangre. Virgilio me dijo que era inútil hablarle, pues jamás nadie entendería sus frases rotas. Más allá había Efialtes, encadenado con 1000 vueltas de hierro por su rebeldía contra Júpiter. Se agitaba con furia tan brutal que parecía capaz de sacudir la tierra, pero las cadenas lo mantenían quieto, preso de su propia violencia. Y luego estaba Anteo, otro gigante, pero distinto, no había participado en aquella rebelión contra los dioses, y por eso no estaba encadenado. Virgilio habló con él y, en un acto que me hizo estremecer, Anteo nos tomó suavemente en sus enormes manos. Yo, Dante, me sentí como un niño atrapado entre dedos del tamaño de columnas. Con una delicadeza extraña en un ser tan monstruoso, Anteo nos descendió hasta el fondo del pozo, hacia el último círculo del infierno. Allí, bajo nuestros pies, ya se vislumbraba el hielo eterno que aprisionaba a los traidores. Yo, Dante, bajé temblando, con el corazón apretado, cada paso nos acercaba al centro mismo del mal, donde todo calor y toda compasión habían desaparecido. Infierno, canto 32. Yo, Dante, descendí con Virgilio en las manos colosales de Anteo, y al tocar tierra descubrí un paisaje que jamás hubiera imaginado en el infierno, no fuego, no pestilencia, sino hielo. El último círculo no ardía, sino que se congelaba en un silencio helado que me atravesó hasta los huesos. Delante de mí se extendía el lago de Cósito, vasto y rígido, congelado como un mar muerto. Sobre él estaban los condenados, atrapados en el hielo hasta diversas alturas, algunos solo con la cabeza afuera, otros hasta el cuello, otros apenas mostrando sus ojos. Allí comprendí, eran los traidores, los que habían roto los lazos más sagrados de confianza y amor. Yo, Dante, avancé con dificultad, escuchando cómo el hielo crujía bajo mis pasos. Vi rostros lívidos, labios morados, ojos llorosos que ya no soltaban lágrimas sino cristales de escarcha. Algunos trataban de inclinar la cabeza para ocultarse de la vergüenza, otros alzaban el cuello en vano buscando piedad. Virgilio me explicó que el lago estaba dividido en varias zonas, según el tipo de traición. Caína, donde estaban los que habían traicionado a sus parientes. Antenora, para quienes traicionaron a su patria. Y más abajo aún habría otras dos, aún más terribles. En Caína vi rostros de hombres que habían asesinado a sus propios hermanos, condenados a mirarse eternamente en el hielo. Y en Antenora, un espectáculo más cruel, los traidores de la ciudad, de la causa común, congelados unos junto a otros, tan pegados que las lágrimas de uno helaban sobre el rostro del otro. Yo, Dante, tropecé entonces con algo espantoso, dos almas juntas en el hielo, y una de ellas mordía la cabeza de la otra, como si quisiera devorarla. El crujir de los dientes resonaba en el silencio helado, más atroz que cualquier grito. No supe aún sus nombres, pero la escena me dejó petrificado, en el círculo de la traición, hasta el hambre del odio se convierte en alimento eterno. Me estremecí, comprendiendo que la traición era el más frío de los pecados, no ardía como la ira, no rugía como la violencia, sino que mataba el calor del alma, dejando al hombre en un hielo eterno, sin amor, sin compasión, sin lágrimas que pudieran derretirse. Avancé, yo Dante, con un temblor que no era solo de frío, sino de miedo, sabía que el corazón del infierno estaba cada vez más cerca. Infierno, canto 33. Yo, Dante, me acerqué al espectáculo más atroz de Antenora, un condenado que hundía sus dientes en el cráneo de otro, como bestia rabiosa que nunca se sacia. Horrorizado, le hablé, preguntándole por su historia. Entonces, aquel que devoraba levantó un momento la boca, y sus palabras brotaron mezcladas con sangre y escarcha. Era el conde Ugolino della Gherardesca, y bajo él yacía su enemigo, el arzobispo Ruggieri. Yo,
Dante, lo escuché con el corazón encogido. Me relató cómo Ruggieri lo había traicionado, con engaños lo encarceló junto a sus hijos y nietos en la Torre de Pisa, que desde entonces sería llamada Torre del Hambre. Allí los encerró, sin pan, sin agua, sin salida. Ugolino me contó el tormento de ver a sus hijos morir uno a uno, de hambre, de sed, de desesperación. Los muchachos, antes de expirar, le ofrecían sus cuerpos: «Padre, cómenos, así tú podrás vivir». Pero él, quebrado por el dolor, no respondió, no resistió, quedó ciego de lágrimas y de sufrimiento. Me confesó que los vio caer y que la muerte fue más lenta que la tortura. Y en medio de aquel silencio mortal, se insinuó que, quizás, desesperado, probó de sus cuerpos. Yo, Dante, quedé helado como el lago mismo. No quise preguntarle más, porque el horror de su historia bastaba. Y mientras hablaba, Ugolino volvió a hundir los dientes en la cabeza de Ruggieri, como si en ese acto de devorar eternamente buscara justicia imposible. Dejamos atrás aquel espectáculo de odio y hambre y avanzamos hacia otra parte del lago, llamada Ptolomea, donde los traidores a los huéspedes sufrían un destino aún más espantoso. Allí las almas estaban tan heladas que ni siquiera podían inclinar la cabeza. Virgilio me explicó algo aún más terrible: algunos de esos traidores habían caído al infierno antes de morir en la tierra. Sus cuerpos seguían andando arriba, pero habitados por demonios, mientras su alma yacía ya congelada en el hielo. Yo, Dante, sentí que el infierno era más cruel de lo que jamás hubiera imaginado. No hacía falta morir para estar muerto. Infierno, canto 34. Yo, Dante, avancé con Virgilio hasta lo más profundo del lago de Cósito, donde reina la última zona, llamada Judeca, destinada a los traidores, a sus bienhechores. Allí no había gritos, no había peleas, no había historias que contar, solo silencio y hielo absoluto. Los condenados estaban completamente atrapados bajo la superficie helada, como insectos en ámbar, inmóviles, sin rostro, sin voz. Era la imagen más pura de la muerte del alma, un frío sin fin, sin fuego, sin lágrimas. Y entonces lo vi. Al centro del universo, al corazón mismo del infierno, apareció Lucifer, el ángel caído, el más grande de todos los traidores. Yo, Dante, me quedé mudo. Su tamaño superaba todo lo imaginable, emergía del hielo hasta la mitad del cuerpo, con alas gigantescas como velas de molino, que agitaba sin descanso. Pero en vez de elevarlo, sus alas generaban un viento helado que mantenía congelado el lago que lo aprisionaba. Él mismo era su propio carcelero. Su rostro no era uno, sino tres: en el centro, rojo como la sangre; a la derecha, amarillento; a la izquierda, negro como la noche. Cada boca devoraba eternamente a un traidor. En la del centro, Judas Iscariote, cabeza adentro, piernas afuera, desgarrado sin descanso por los colmillos. En la otra, Bruto, el asesino de César, colgaba silencioso, con el rostro hundido en la mueca del dolor. En la última, Casio, su cómplice, sufría igual destino. Yo, Dante, apenas podía sostener la vista. No había fuego ni rugido, solo el crujir del hielo y el batir inútil de esas alas monstruosas. Lucifer no gritaba, no se rebelaba. Era el retrato de la impotencia eterna, el ser más orgulloso, reducido a morder y morder sin jamás saciarse. Virgilio me apremió: es hora de irnos, Dante. Aquí termina el reino del dolor. Y así, increíblemente, nos acercamos al propio cuerpo de Satanás. Con destreza, mi maestro me guió, nos agarramos de su peludo costado, y comenzamos a descender por su cuerpo como si fuera una montaña invertida. Yo temblaba, pero lo seguí. De pronto, al llegar al punto central, todo se volvió confuso, nos dimos vueltas sin darnos cuenta y pasamos el eje del mundo. Lo que antes era bajada se volvió subida. Habíamos atravesado el centro de la tierra. Yo, Dante, al salir de ese túnel angosto y oscuro, levanté la vista y vi algo inesperado: el cielo nocturno, salpicado de estrellas. Después de tanto horror, después de tanto hielo y sangre, volvía a brillar la esperanza. Acá termina el primer capítulo infierno de este hermoso libro. No te pierdas el siguiente video, El Purgatorio parte 2. Si te gustó esta historia, no olvides darle un buen me gusta, dejarme un comentario con tus impresiones y,
Por supuesto, suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Y ya sabes, activa la campanita. Nos vemos en un próximo libro.